No vengo directo de Uruguay, viene de Santiago. Bueno, a ver, qué suerte que a mí no me toca dar un mensaje tan motivador como el que escuchamos recién. Lo mío es mucho más básico. Entonces, primero les voy a contar qué es lo que ha sucedido recientemente en Chile y después les voy a contar a todos algunos de los dolores que tenemos, ¿ya? Esta es la historia reciente de Chile. Lo bueno es que en el fondo, si uno mira qué ha sucedido, hice un par de gráficos desde el 2018, ¿no? Pero básicamente para mostrarles que los grandes desequilibrios que se produjeron después de la pandemia o como consecuencia de la pandemia han desaparecido, ¿ya? Entonces, a ver si funciona. ¡Funciona! Perfecto. Entonces, si uno mira, el gran desequilibrio fue, bueno, claro que no tengo control todavía, pero por suerte no me dedico a nada gráfico. El gran desequilibrio fue esta gran cantidad o este crecimiento importante de M1, ¿no? Que es el agregado monetario, que básicamente se tradujo en una importante alza del IPC, ¿no? Nosotros llegamos a tener un IPC de 14%. A mí me pasa que en el fondo yo tenía alumnos que nunca en su vida, alumnos que están terminando su pregrado, que nunca en su vida habían visto una inflación por arriba del 4%. Y de repente se encontraban con una inflación de 12%. Entonces me preguntaban, profesora, ¿qué tasa de inflación pongo en el modelo para el largo plazo, cuando tenían que hacer modelos financieros? Porque esto era algo que hacía años no habíamos visto. El Banco Central había logrado dominar la inflación en Chile, ¿no? A mí cuando yo vivo una parte del año, estoy en Canadá porque enseño en Canadá, enseño finanzas, y la gente que cree que nosotros en América Latina vivimos de la caza y de la pesca y arriba del árbol con un taparrabo todavía, me mira y me pregunta, ¿en serio la inflación en Chile es 4%? ¿No? El común de la gente que no sabe mucho, porque después tengo la gente de Ontario Teachers que invierte en Chile y que viene y me dice qué macana que en Chile se ha deteriorado tanto, ¿eh? El alma. Bueno, esto en el fondo también, o sea, cuando puse todas las, cómo están evolucionando las colocaciones bancarias, uno ve que en el fondo es cierto que el gran problema de la contracción que hubo en las colocaciones bancarias, ¿no?, como consecuencia del estallido y de la pandemia, se fue normalizando. Pero también tenemos, no hay que decir una cosa por otra, las colocaciones bancarias siguen estando contraídas, ¿no? Y eso en el fondo es lo que explica, junto con lo alto que está el nivel de tasas todavía, miren, en el eje derecho, lo alto que está el nivel de la tasa de las colocaciones de consumo, todavía hay esto no ayuda a que crezca la economía, lo alto que están las tasas de interés, ¿no, verdad? Y este es el tipo de cambio real. Entonces, en el fondo, el tipo de cambio real, en la medida que estemos en niveles por arriba de 100, tomando el año 86 base 100, parte del alza del tipo de cambio real de este último periodo, esto que pasó acá, es consecuencia del alza del tipo de cambio nominal, ¿no? Pero ahora en el último tiempo eso no ha pasado, porque ahora el tipo de cambio nominal ha ido a la baja, el precio del dólar ha ido bajando. Esto es bueno para el sector exportador, el tema de la depreciación del tipo de cambio real. Y acá en el fondo lo que vemos es que también se solucionó este otro gran desequilibrio que hubo, que fue el déficit de cuenta corriente, cerca del 10%, ¿no? Este problema también se está solucionando. También se solucionó de alguna forma este problema del déficit de cuenta corriente. Ahora, la formación bruta de capital igual se está solucionando en el sentido de que estamos en niveles del 23% del PIB, pero igual está muy bajita, ¿no? O sea, la inversión está bastante castigada, por decirlo de alguna forma. En síntesis, si yo podría decir qué es lo que sucedió en el último tiempo o en el margen, como le gusta escuchar a mucha gente, pareciera que estamos un poco mejor. Lo que sí es cierto es que los grandes desequilibrios se resolvieron, ¿ok?
Entonces uno estaría súper contento porque diría, ah, estamos fenómeno. Pero no, resulta que no, lamentablemente no. Porque acá en el fondo lo que hice fue, dije, bueno, vamos a tomar una perspectiva de más largo plazo. No miremos solamente desde el 2020 hacia adelante, miremos el más largo plazo. Entonces saqué el crecimiento promedio de cada una de las décadas, desde el 80 hasta ahora, incluido el crecimiento del 2,6 del 2024 y la inflación promedio de la década. Entonces acá está, el gran logro del Banco Central de bajar la inflación desde un 21% en la década de los 80 al 6,2%, que entendemos que esto está muy sucio por la inflación de 14% que hubo durante la pandemia, pero fíjense que nosotros en la década de 90 crecíamos al 6,1%, después crecíamos al 4,2%, después crecíamos al 3,3% promedio, y estos últimos años, desde el 2020, crecemos al 1,9%. Entonces, en el fondo, ¿ha solucionado Chile sus problemas? No, ha solucionado sus desequilibrios recientes. Pero como que pareciera que en realidad, como que solucionar problemas, no. Tenemos un problema que antes no teníamos, que es que antes crecíamos bien y ahora crecemos a una tasa, no diría miserable, pero pobre. Reguleque, como decía, hay un senador que decía, Reguleque, que un senador que se pelea con todo el mundo, ¿no? Bueno, pero el cuento es que un 1,9%, la gente siempre cree, o cuando uno habla con la gente que no necesariamente sabe de economía, uno dice, bueno, pero a mí en realidad, ¿en qué me afecta el crecimiento? ¿Por qué yo quiero crecer en lugar de un 1,9, un 6? ¿O por qué un 5? ¿No, verdad? Porque el crecimiento no es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso lo podemos conseguir solamente si crecemos. Entonces, ¿qué era lo que veíamos antes nosotros, desde la década de los 90? Un país que tenía una política económica que no tenía cambios abruptos, ¿no, verdad? Que había optado por una apertura comercial, por tener una red comercial tremendamente potente, un país que se caracterizaba por la disciplina fiscal, la inversión extranjera, un banco central autónomo, y eso permitió ese crecimiento de más del 6%. ¿Ok? Esto acá no se ve bien, pero lo que yo acá mostré, después van a ver cómo lo puedo graficar de una forma que es notoria la diferencia. Este es el PIB per cápita. ¿Ok? Como porcentaje del PIB per cápita de otros países. ¿Ok? Miren esta gráfica. Esto es el PIB per cápita de Chile. Se me ocurrió hacer así para mostrar el PIB per cápita de Chile como porcentaje del PIB per cápita de los demás países de la OCDE, en la línea naranja, y del PIB per cápita de Estados Unidos, la OCDE, porque a nosotros nos encanta comparar con la OCDE. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros partimos del año 90, que fue la década donde crecimos más, que crecimos al 6,6 o al 6,7, y en el año 90 teníamos un PIB per cápita en Chile que representaba el 15% de lo que era el PIB per cápita de los países OCDE. Llegamos al 2014 y en este periodo de acá crecimos hasta que el PIB per cápita en Chile alcanzó al 40% del PIB per cápita de la OCDE. Y desde ahí para adelante no mejoramos más. No mejoramos más. Yo llegué a Chile en el 94. Mi hija a veces me dice cómo era Chile antes y yo le cuento cómo era Chile cuando era otro país. No sé por qué no se escucha. Pero era otro país, era otro país. Y sí me tocó vivir esos 30 años que hubo desde el 94 hasta acá, cuando el PIB per cápita crecía desde el 15% de lo que era el PIB per cápita de la OCDE hasta el 40%. Y podríamos haber seguido si no fuera porque decidimos, muchas gracias, y podríamos haber seguido si no fuera porque decidimos en el 2014 que cambiamos la prioridad, ya no queríamos crecer, ya dejó de importarnos mejorarle la calidad de vida a la gente y empezó a importarnos que había que recaudar más
y había que redistribuir mejor. Como que perdimos el eje de la discusión, porque en el fondo lo mejor para recaudar es seguir creciendo. Entonces, acá una forma interesante de verlo, bueno, esto es lo mismo, digamos, pero acá en el fondo lo que quería mostrarles es que a partir de hasta el año 2014, que está por acá, Chile, que es la línea azul, nosotros crecíamos siempre por arriba de la tasa de crecimiento del mundo. Y a partir de 2014 empezamos a crecer por abajo de la tasa de crecimiento del mundo. Algo pasó en el 2014 que cambió todo, y lo que sucedió en el 2014 fue una tremenda reforma tributaria que subió mucho la tasa de impuesto a las empresas y que nos sacó muchísima competitividad desde el punto de vista tributario. Hoy en día, para que tengamos una cifra en la cabeza, la tasa de impuesto de primera categoría en Chile es 27%. Entonces, no solamente es una tasa alta a nivel internacional, sino que desde el 2014 a la fecha siempre se fue aumentando. En los demás países la tasa está por debajo del 27%, está en promedio en un 23% y ha ido a la baja. O sea, nosotros nos hemos movido en una forma inversa, en la dirección inversa. ¿Okay? O sea, ahora tenemos una tasa más alta que además hemos ido gradualmente subiendo. Y además se nos ocurrió una idea muy interesante que fue desintegrar un sistema tributario y cambiar la invariabilidad tributaria. ¿Okay? Bueno, entre medio igual se hicieron varios ajustes, digamos, aumentó el gasto social, que era un tema que era importante hacer, se ajustó el sistema de pensiones, que para muchos todavía sigue este mito urbano de que hasta esta última reforma vivíamos en un sistema de capitalización, cuando no es cierto, vivíamos en un sistema mixto, donde había un sistema de capitalización junto con un componente solidario que era la PGU. No era necesario hacerle este préstamo forzado al Estado, ¿no? Que no sabemos cuándo nos lo van a devolver. Bueno, esta es la tasa de crecimiento del producto. Estas son diferentes miradas para que nos demos cuenta del impacto de la reforma tributaria. Esta es la tasa de crecimiento del producto, la misma gráfica que vimos de tasa de crecimiento, y la línea naranja, la tasa de impuesto corporativo. Y pareciera que hay una relación inversa. A medida que fui subiendo la tasa de impuesto corporativa, afecté negativamente el producto. O sea, no es una casualidad. ¿Okay? Sin embargo, cuando uno lee estudios y hace regresiones y todas estas cosas que son muy útiles, uno ve que en el fondo el 80% de la recaudación está explicado no por la tasa del impuesto, sino por la base. O sea, cuanto más crezco, más recaudo. Pero pareciera ser que estamos demasiado enfocados en la tasa corporativa. ¿Okay? Esto es lo que dice la Tax Foundation, que hace un índice de competitividad tributaria que tiene 5 categorías: impuestos corporativos, impuestos individuales, impuestos al consumo, impuestos a la propiedad e impuestos a las operaciones transfronterizas. Chile ocupa la posición 36 de 38. En materia, esto 36 es como la antepenúltima, no es que de abajo para arriba, ¿no? De arriba para abajo, 36 de 38, en materia de impuestos corporativos. ¿Okay? Entonces, desde el año 2014 hemos optado por subir la tasa de impuesto corporativo y ahora vivimos desde ese momento los efectos negativos en materia de crecimiento. En resumen, sad but true, tenemos una década perdida en materia de crecimiento, ¿no? Desde el 2014 crecemos por abajo del mundo. Y ahora la mala noticia es que hace 2 días se decidió congelar la propuesta de rebajar la tasa de impuesto de primera categoría, que se había pensado que podía llegar incluso a lo que era la tasa promedio de la OCDE. Se accedió a que bajara al 25%, pero ahora eso va a quedar congelado. ¿Okay? Lo más duro de la caída en la tasa de crecimiento o del menor crecimiento es la contraparte en el aumento de desempleo. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué me tiene que importar el crecimiento o crecer menos? Y bueno, porque si crezco menos, tengo un impacto importante en el desempleo. Que la dimensión humana en realidad, ¿no? No es solamente el número. Entonces, acá viene el otro gran problema de Chile, que nadie tiene en cuenta cuando hace los números y que sobre todo Hacienda no tiene en cuenta,
que es que en el fondo nosotros tenemos un tremendo problema que es la informalidad. La informalidad en Chile se empezó a registrar o a medir desde el año 2017. Es muy bueno que algo se mida porque cuando se mide, cuando hay un KPI se puede hacer algún cambio, ¿ok? Hoy en día la informalidad está en cerca de un 28%. O sea, casi la cuarta parte de la población está ocupada en labores informales, ¿ok? Quiere decir que si lo pensamos bien, la carga tributaria que soporta el sector formal es altísima. Entonces, nosotros tenemos un discurso, o hay un discurso, de queremos favorecer a las pymes, queremos favorecer a que se desarrolle el emprendimiento. ¿De verdad queremos favorecer al emprendimiento? Cuando en el fondo pedimos que se haga un PPE, que en el fondo es adelantarle recursos al PPM, que es adelantarle recursos al fisco. ¿De verdad estamos favoreciendo al emprendimiento? ¿O en realidad queremos que todos sean empleados? Que no tiene nada de malo ser empleado. Lo que quiero decir es que sea un poco coherente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo, ¿no verdad? Entonces, el gran tema es que, además, no sé si ustedes se acuerdan, cuando, bueno, como decía, el elefante en la cristalería es el tema de la informalidad. Mucha gente, a su vez, no aporta, toda la gente que está en la informalidad no aporta, pero en este minuto, como sigo fortaleciendo la PGU, importa menos, porque en realidad yo voy a tener igual una pensión garantizada, aunque no aporte. Entonces, cargo más la mano al sector formal, ¿ok? ¿Cuál es la solución? Evidentemente, fomentar el empleo formal. Y la mejor forma de fomentar el empleo formal es generar crecimiento. Entonces, pareciera ser que el crecimiento económico es la solución para muchos temas. Es la solución para recaudar más, es la solución para reducir la informalidad, es la solución para generar más puestos de trabajo. Entonces, lo que falta hace mucho rato en la agenda es poner el foco en el crecimiento y dejarnos de pensar que todos los problemas se van a solucionar con una redistribución. ¿Ok? Esta es la recaudación como porcentaje del PIB y el crecimiento económico. No sé si ustedes se acuerdan o tienen presente un tremendo debate, cómo se planteó la reforma tributaria, esta que fue un fracaso, por suerte, y decía que en el fondo el gran problema era que en Chile habría una brecha tributaria muy grande con los países de la OCDE, porque en Chile se recaudaba cerca de un 20% del PIB y en los países de la OCDE la recaudación se acercaba al 34% del PIB. ¿Se acuerdan de esa discusión cuando empezó este periodo de gobierno? Entonces uno decía, hay 14% de diferencia, hay que cerrar esa brecha. Resulta que, como decía mi abuela, en los países de la OCDE los sistemas de pensiones no son de capitalización. Entonces, parte de esa recaudación después se transfiere de vuelta como pago de pensiones. Entonces uno tiene que comparar pera con pera y manzana con manzana. Si yo a esa recaudación de la OCDE la neteo de los pagos de seguridad social, resulta que ese 34% baja 12 puntos. Con lo cual resulta que la brecha ya de 14 puntos no es. La brecha ya era, me acuerdo cuando hicimos bien las cuentas, haciendo bien todos los ajustes por todos los países, todas las diferencias se transformaban en 5 puntos de diferencia. Y si yo veo cuánto recaudaban los países de la OCDE, cuando tenían el mismo el PIB per cápita de Chile, la diferencia quedaba solamente en 3 puntos. Entonces pareciera ser que el tema no va porque tengo que recaudar más, capaz que el tema va porque tengo que recortar algunos gastos o tengo que eficientar algunos programas, ¿no verdad? Bueno, y acá viene lo que fue como la última parte del año pasado en materia fiscal, que fue algo que nos preocupó a todos, que llevó a que por un lado se gastaran muchísimos recursos de los fondos soberanos que estaban para casos de emergencia, no para pagar un exceso de gasto de parte del gobierno general, y terminamos con un endeudamiento cercano al 43% del PIB, ¿no? ¿Por qué? Porque en agosto ya se veía que en el fondo la recaudación no iba a ser tal. Después apareció que había un error en un Excel
de alguien que supuestamente igual es la mejor directora de presupuesto de la historia, pero bueno, igual eran como 4.400 millones de dólares, así que tampoco pareciera ser que no era tan importante, pero terminamos con un déficit fiscal mucho más importante de lo que estaba previsto, y lo más importante es que lo que estaba ahorrado en los fondos soberanos cayó un 45%. Quiere decir que si hubiera alguna crisis financiera, si seguimos así, o algo inesperado, no vamos a tener la plata para hacer frente a esa emergencia, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es lo más interesante, porque preguntas se hace todo el mundo, pero hay que tener una respuesta. Y bueno, y lo más interesante y lo que tendríamos que hacer es tener una agenda de medidas de verdad pro crecimiento, ¿no? El tema de avanzar con la permisología, el dar seguridad, el hecho que las empresas hoy en día tengan que invertir mucho más en seguridad, hace que yo dejo de invertir en otros proyectos porque tengo que invertir en seguridad. Porque de eso se trata la economía, en satisfacer fines excluyentes con recursos escasos. Entonces, si yo opto por la seguridad, no opto por proyectos de crecimiento, no opto por inversión, ¿ok? El gobierno presentó una agenda donde dice favorecer al sector de las pymes, pero desde mi punto de vista pareciera ser que es bastante lo contrario, ¿ok? Y ahora tenemos el problema de que el escenario externo no nos favorece mucho, ¿no? El escenario externo igual hay que tomarlo un poco con pinzas, que yo creo que en el fondo ha habido una lectura bastante equivocada de lo que ha pasado en el escenario externo, ¿no? Porque lamentablemente Estados Unidos tiene un presidente que no entiende que él ahora no está en el rol del negociador, ahora está en el rol de presidente de la principal economía del mundo. Entonces él estaba acostumbrado a que negociaba la compra de terreno para desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces golpeaba la mesa y empezaba una negociación. Y está manejando la política comercial y la política exterior de la principal economía del mundo de la misma forma. Golpea la mesa y él quiere empezar una negociación, pero no se da cuenta que el resto de los países empieza a tener represalias hacia Estados Unidos. No todo el mundo hace como hizo Canadá, que esperó y después justo cambió el primer ministro y entonces hubo una llamada de teléfono, porque la primera reacción que hubo en Canadá fue: cortemos la electricidad y toda la costa este de Estados Unidos se queda sin luz y no pueden ver el Super Bowl. Esa fue la primera reacción, pero hay que esperar, ¿no verdad? Bueno, los tengo que dejar porque si no me van a echar. Pero lo interesante es que una de las formas de retomar el crecimiento, si uno tiene que tener una receta, porque a veces cuando uno está enfermo, el doctor primero te da ¿cómo se llama esto? Un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Porque si no uno termina en la UTI. Hay que bajar el impuesto de primera categoría. Porque si no, es imposible competir, es imposible atraer inversiones al país, es imposible. En la actualidad, la tasa de impuesto corporativo en Chile no es competitiva. Y además tengo el problema de la seguridad y además tengo el problema de que estoy lejos, ¿no verdad? Tengo que volver a crecer para ir frenando el tema de la informalidad, para aumentar el empleo, para incorporar más mujeres al mercado laboral. Y es para mí y para varios que estamos en los temas tributarios, es importante volver a la integración del sistema tributario. Fue una mala idea la desintegración, ¿ok? El país necesita a los privados. Sin los privados es imposible cumplir con la agenda de compromisos que hay. Pero para eso hay que dar incentivos, ¿ya? Como esta presentación les va a quedar a ustedes, estos son los indicadores de momento. Este es el cortísimo plazo. Si ustedes se fijan en el corto plazo, en la evolución del IMASEC y en la evolución de la confianza empresarial y en la evolución de la percepción de la economía, pareciera ser que en el último tiempo, en el 2024, hay un ligero repunte. Entonces, como hay un ligero repunte, hay que aprovechar esa mejora, ¿no? Que se ve en la confianza empresarial. Esto es lo que hablé recién, lo de Trump y el tema de que es una mala señal haber decidido congelar
lo que se estaba hablando de la reducción del impuesto a las empresas. Un gran tema pendiente es la reforma parlamentaria, ¿no? Para terminar con la fragmentación que muchas veces no deja avanzar los proyectos. Bueno, eso. Me tengo que ir porque si no me van a matar. Gracias, señores.